y empieza a dar roles para protegerse. Realmente lo hizo. Festejaba la victoria, pero no, hay un buen gol. Hoy vamos a hablar de una figura que marcó una era en la UFC, Tony "El Cucuy" Ferguson, un luchador que durante años fue sinónimo de resistencia, creatividad y espectáculo en la división de peso ligero. Sin embargo, su carrera reciente ha estado marcada por una serie de derrotas que culminaron con su salida de la UFC. Hoy repasaremos su trayectoria desde sus inicios hasta su nuevo capítulo en la Global Fight League, donde buscará reinventarse después de una racha difícil. Tony Ferguson no llegó a la UFC por casualidad. Con una sólida base en el wrestling, Tony dio el salto a las artes marciales mixtas en el 2008. En el 2011, Tony ganó la temporada 13 de The Ultimate Fighter, lo que le abrió las puertas de la UFC. Desde el principio quedó claro que no era un luchador convencional. Su estilo impredecible y su resistencia lo convirtieron en una pesadilla para sus oponentes. La época dorada de Tony Ferguson llegó con una impresionante racha de 12 victorias consecutivas en una división tan competitiva como el peso ligero. Esto es algo que muy pocos han logrado. Durante esta racha, Tony se enfrentó a algunos de los mejores luchadores de la división. Su victoria sobre Edson Barboza demostró su dominio técnico, mientras que su pelea contra Kevin Lee en UFC 216, donde ganó el título interino de peso ligero, fue una muestra de su habilidad para superar adversidades. Otra pelea memorable fue contra Anthony Pettis en UFC 229, donde ambos luchadores dieron todo en el octágono. Y no podemos olvidar su enfrentamiento con Donald "Cowboy" Cerrone, donde Tony demostró que su resistencia y su cardio estaban en otro nivel. Tony Ferguson no solo ganaba peleas, sino que lo hacía con un estilo único. Sus golpes creativos, sus codazos desde ángulos imposibles y sus estrangulaciones espectaculares lo convirtieron en uno de los luchadores más emocionantes de ver. Uno de sus momentos más destacados fue cuando ganó el título interino de peso ligero, aunque nunca llegó a unificarse con Khabib Nurmagomedov. Una pelea que todos queríamos ver y que por varias razones llegó a ser cancelada hasta por 5 veces. Sin embargo, el mundo de las MMA es implacable. Después de su racha de 12 victorias, Tony enfrentó una serie de derrotas que nadie esperaba. Peleas contra Justin Gaethje, Charles Oliveira, Michael Chandler, Paddy Pimblett y otros grandes nombres lo pusieron en una situación complicada. La racha de 8 derrotas consecutivas fue un golpe duro para Tony y sus fans. En agosto del 2024, tras su octava derrota, Tony consideró retirarse. Finalmente, la UFC decidió no renovar su contrato, marcando el fin de una era. Aunque su salida de la UFC fue difícil, Tony siempre dio todo en el octágono. Su determinación y su espíritu luchador nunca se desvanecieron, incluso en los momentos más difíciles. Pero la historia de Tony "El Cucuy" Ferguson no termina aquí. Recientemente firmó con la Global Fight League,
una promotora que le da la oportunidad de reinventarse y continuar su carrera en el mundo de las MMA. Aunque Tony había considerado la posibilidad de regresar a la UFC en el 2025, su racha de derrotas y la decisión de la UFC de no renovar su contrato lo llevaron a tomar un camino diferente. Ahora en la Global Fight League, Tony buscará demostrar que aún tiene mucho que ofrecer. Este nuevo capítulo en su carrera es una oportunidad para que el Cucuy reencuentre su mejor versión y tal vez cierre su carrera con un broche de oro. Tony Ferguson siempre será recordado como una leyenda de la UFC. Su estilo único, su carisma y su increíble racha de victorias lo convirtieron en uno de los luchadores más queridos por los fans. Aunque su tiempo en la UFC haya terminado, su legado perdurará. Nos dejó momentos inolvidables, peleas épicas y un estilo de lucha que inspiró a muchos. Tony Ferguson es y siempre será el Cucuy, el luchador que hacía lo imposible dentro del octágono.